pies del Señor. Amén. Recuerde que María, ella se sentó para escuchar lo que el Señor tenía para decir. Se acuerda de María y de Marta, ¿verdad? Y Jesús, cuando Marta le dice, pero Señor, ¿no tienes cuidado que ella no me ayuda? El ayuda es buena, pero en el momento correcto. Dice el Señor Jesús, le aclara a Marta, María ha elegido la buena parte. A ver, ¿quién sabe qué seguía diciendo? La cual no le será quitada, dice. Hoy usted ha elegido la buena parte, la cual no le será quitada. Muchas personas están en su casa. Otros se van a hacer deporte, otros se van a hacer otras cosas. Y no están mal con la familia, divertirse, ir a comer, a jugar. Pero hay tiempo en que nos juntamos todos para adorar al Señor, alabarle. ¿Sí? Y entonces, no está el Señor Jesús corporalmente como estuvo con María, pero sí está presente en espíritu. Entonces, todos venimos a sentarnos alrededor de Él y vamos a leer su palabra. Esta es la buena parte, la cual no nos será quitada. ¿Sí? Y justamente esto está en Primera de Pedro, capítulo 5, en el versículo 10. Más el Dios, ¿sí? Una canción que la hizo muy conocida Marcos Witt allá por los años 90, antes de Cristo. No, hace pocos años menos, ¿no? Y muchas veces no se la canta, pero es una canción extremadamente hermosa, porque declara que Él es el Dios ¿de qué? De toda gracia, que nos llamó, dice, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús. Solo que mire el detalle ahí, la canción no lo canta, pero es algo que sucede a todo en nuestras vidas, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Así está tratando Dios con todos nosotros, en todo lugar. Él es el Dios de toda gracia. Podemos hablar de cuál es toda la gracia. En el capítulo Primera de Pedro 4, solo lo quiero mencionar, si Dios permite lo diremos. En el verso 10, de toda esta gracia, mire, ahí menciona algo. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores, ¿de qué? De la multiforme gracia de Dios. Porque Él es el Dios de toda gracia. Y dentro, ¿qué es todo? Y alguien me dirá, y todo, verdad es, ¿no es cierto? ¿Cómo lo decimos en otras palabras? Nada queda afuera. Todo lo contiene la palabra todo. Entonces, dentro de ese todo, dice que nosotros tenemos que ser buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Tienen muchas formas las gracias. Es como un poliedro. Como usted sabe que está el triángulo, el cuadrado. ¿Cuál es el otro que estudiamos? El rectángulo. Y después viene el pentágono, el hexágono, el octógono. Y después vienen los de muchas caras, de muchas caritas tiene, ¿verdad? Así es la gracia de Dios, tiene muchas facetas que lo involucran todo.
dentro de ese todo está que nosotros tenemos que ser buenos administradores. ¿Y de qué multiforme gracia? Aquí cuando nosotros nos dice el versículo 2, ¿de qué gracia, de qué área de toda la gracia está hablando? El verso 11 de acá dice, si alguno hable conforme a la palabra de Dios, si alguno ministre conforme al poder que Dios le da, para que todos sea Dios glorificado. Está hablando de los dones, En 1 Corintios 12, del 7 al 10, menciona los 9 dones del Espíritu Santo. El fe, milagro, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritu, lengua, interpretación de lengua, profecía. Esos son parte de la multiforme sabiduría de Dios, de las cuales nosotros tenemos que ser buenos administradores, porque los dones se reciben de gracia, por gracia, dice, porque es parte de la multiforme, de las muchas facetas que Dios manifiesta su gracia. Pero nosotros estamos viendo 1 de Pedro 5:10, y yo voy a hacer por oposición para que podamos entender qué es la gracia. Lo opuesto o su antónimo, su opuesto, el opuesto sería el opuesto a lo bueno, ¿qué es? Lo malo. El opuesto a la humedad es lo que está pasando ahora, seco, ¿verdad? Entonces, lo opuesto a la gracia, ¿qué sería? ¿Cómo sería? La ley en la palabra, pero en el término de palabra sería lo contrario a gracia, sería desgracia. Usted ha visto que se usa la palabra, ¿no? Hubo una desgracia allá, dice, y estamos queriendo hablar que hubo un accidente y donde hubo pérdida de vida o se incendió el vehículo o la casa se vino abajo, hubo una desgracia, decimos, ¿no? O la empresa quebró y eso dejó sin trabajo, fue una desgracia. Desgracia en el diccionario significa desventurado, miserable, infeliz, y en términos así vulgar, salado, dice. Usted no ha escuchado, por lo menos allá se dice, este está salado, le dicen. ¿Y qué quiere decir? Que nada le sale bien. ¿Sí? Todo lo que iba, no se puede, ya fue, no hay, se acabó. Y entonces no produce felicidad. Ahora, los antónimos, ¿no es cierto?, de desgracia serían gracia, dichoso, agradecido, afortunado, feliz. Esos son los sinónimos de gracia. La palabra griega es charis. Del griego se traduce al castellano por gracia o feliz, afortunado, dichoso, bienaventurado. Significa buena voluntad de parte de Dios, bondad de Dios. Significa favor inmerecido. Y también significa poder habilitador de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Eso es gracia. Feliz, dichoso, agraciado, afortunado, bendecido. Significa que nosotros lo encontramos en la Biblia, dice, la buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta. Romanos 12. Dios siempre quiere lo bueno. Dice, las ideas que yo tengo siempre son de bien para vosotros. Así el Señor. Entonces, de parte de Dios quiere que lleguen estas cosas a nosotros. Gracia es poder habilitador de Dios. Dice Efesios 2 que somos salvos por
En el verso 8, por gracia, por medio de la fe. Y el verso 9 dice, no por obras para que nadie se gloríe. Es por puro favor de Dios, por pura buena voluntad de Dios, que miró a nuestras vidas y lo eligió a usted y me eligió a mí. Por eso muchas veces decimos, la verdad Dios, no entiendo por qué me elegiste a mí. Es por pura gracia, porque le plació. No hay ningún mérito, no hay ninguna condición, pero es por gracia. Es ese favor, esa bondad, ese poder habilitador, porque no solo es que Dios eligió, sino que la gracia es un poder de Dios, un dunamis, que me da a mí la capacidad de poder vivir la vida que Dios pide que vivamos, la vida de santidad, la vida que agrada a Dios. Hay una falsa gracia, vamos a leer Gálatas, capítulo 5, versículo 4. Como hay una verdadera gracia, hay una falsa gracia. Dice Gálatas capítulo 5, versículo 4, ahí ya está puesto. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. No se puede agradar a Dios a través de la gracia y conjuntamente por la ley. Y eso es lo que nosotros muchas veces decimos, esto es un espíritu religioso. Los religiosos, los fariseos querían que se cumplan. A Pablo lo perseguían para que los cristianos gentiles o los judíos cristianos cumplan todos los rituales de la ley. Entonces está hablando de que eso es religión. La religión es contraria a la gracia. El que sigue la ley, dice, de la gracia ha caído. Romanos 11, 6 dice, si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si es por obra, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Si es la salvación por obra, como lo enseña una religión, ya no puede ser por gracia, por puro deseo y voluntad de Dios. Ya es por mérito, el que hace muchas cosas, el que hacía muchas cosas buenas. Por eso hay personas cuando uno le predica el evangelio, pero yo soy bueno y yo hago muchas cosas buenas. Pero eso no le salva. Porque dice Pablo por el Espíritu Santo, todas las obras que nosotros podamos hacer son como trapo de inmundicia. Ninguna califica a Dios, porque no está hecha en base a su esencia. En cambio, si son hechas por la gracia, que es la esencia de Dios, esas obras sí son agradables. Somos salvos por fe, y no somos por fe, por gracia, no por obra, pero luego como cristianos estamos llamados a manifestar las obras por lo que somos hijos. No es que nos quedamos sentados y no hacemos nada. No, tiene que hacerlo el pastor. No, la iglesia, todos tenemos que trabajar porque somos un cuerpo en Cristo. Por eso, como dije al principio, los dones, todos recibimos por lo menos un don, uno. Dice que a cada uno le repartió en particular. ¿Y sabía usted que al final, o el día que usted se presente con el Señor va a decir, Luisito, ¿qué hiciste con el don que te di? ¿Tenías un don? No, ahí ya es tarde ya. No es que no es salvo, sino ahí Dios toma examen para entregar premios, galardones, dice la palabra.
Entonces, nosotros tenemos que mirar que hay una falsa gracia, que es haga cosas para agradar a Dios. No. O sigo leyes de una religión, eso es una falsa gracia. Pero hay una verdadera gracia, ahí que hemos leído en Primera de Pedro capítulo 5, hemos leído el versículo 10, ahora vamos a leer el versículo 12. El versículo 12 vamos a leer. Primera de Pedro capítulo 5, ahora leamos el versículo 12. Ya está ahí, 5:12. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Está terminando su carta Pedro a la iglesia. Y de todas las cosas que le enseñó, dice, todo lo que yo les he explicado en esta carta, significa, si vosotros lo lleváis adelante, lo cumplís, ustedes están en la verdadera gracia. O sea, no están en una religión y no están haciendo cosas para ganar un mérito o salvación de Dios. Esta es la verdadera gracia. O sea, hay una falsa gracia y hay una verdadera. La hemos definido: buena voluntad, favor, bondad de Dios y el poder habilitador de Dios para hacer la tarea en el reino como hijos de Dios. También hay una gracia pasada, una gracia presente y una gracia futura. Segunda de Timoteo 1:9 nos dice, ahí lo van a leer en la pantalla, Segunda de Timoteo 1:9, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, y la gracia, ¿qué dice? Que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Cuando dice antes de los tiempos de los siglos, está hablando antes de la fundación del mundo. ¿Se acuerda cuando dice, ¿cuándo fue inmolado el Cordero? Antes de la fundación, antes de que se cree el universo, ya había sido ejecutado en la eternidad como sacrificio, solo que en el tiempo se materializó cuando vino en carne y murió en la cruz. Pero acá también dice que la gracia, ese favor, esa voluntad de Dios, ese poder habilitador para caminar en victoria, ya nos fue determinado antes de la fundación del mundo. Por esto esta gracia viene del pasado, desde el principio. Esa gracia ya ha sido destinada para nosotros. Hay una gracia presente. Efesios 4:7 nos dice lo siguiente. Efesios 4:7. Mire la pantalla y leamos juntos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. En el versículo que leímos anterior de 2 de Timoteo, la gracia que nos fue dada, dice, que nos fue dada, está hablando de pasado. Aquí en el de Efesios está hablando cada creyente que ha entrado al reino de Dios por recibir a Jesucristo en el corazón y ser sellado con el Espíritu Santo, ha recibido la gracia de Dios. Esa es la gracia que se sigue dando hoy en día a cada persona que ingresa al reino de Dios, a la familia de la fe, a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Esa gracia es con la cual estamos caminando. ¿Qué es esa gracia? Esa buena voluntad,
ese favor de Dios, esa bondad de Dios, ese poder habilitador para hacer la tarea que se nos ha encomendado. Porque Dios nunca va a pedir que hagamos alguna tarea si Él no nos ha dado la capacidad o las herramientas para hacerlo. Y si nos pide que hagamos algo es porque estamos habilitados y porque se nos ha dado la herramienta. Ahora quiero que veamos que hay una gracia para el futuro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Hemos hablado de que la gracia desde el pasado de la eternidad ya ha estado determinada. Esa gracia se ha venido materializando en cada creyente. Somos salvos por gracia. Y es la gracia que nos ayuda a vivir cada día la vida para ser aprobado y para ser fiel a Dios. Pero hay una gracia que vamos a recibir. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento y sed sobrio y esperad por completo que ¿qué? En la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Esta es una gracia futura. Esta es una gracia que recibiremos al final de los tiempos. ¿Cuál es esa gracia? Cuando el Señor llame a los muertos en Cristo, dice que se levantarán y recibirán cuerpos glorificados. Y los que estemos vivos, dice Pablo, seremos alzados en el aire y recibiremos cuerpos glorificados. Son ese cuerpo que no se va a descomponer, que no tiene enfermedad, que es superior a las leyes físicas. Cuando Jesús recibió, luego en la resurrección recibió el cuerpo glorificado, cuando los fue a ver a los apóstoles, le preparó un asadito y comió con ellos. Ese cuerpo podía comer. Cuando Tomás dudó, ¿qué le dijo? Vení, Tomás, mete el dedo acá, ve que no soy un espíritu, también soy un cuerpo. Y el cuerpo del Señor Jesús glorificado dice que estaban los apóstoles en un aposento cerrado y el Señor entró, se apareció. O sea, puede traspasar las paredes, no está sujeto a las leyes físicas. Ese cuerpo recibiremos todos para siempre. Eso es la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Hay una gracia que viene desde la eternidad. Esa gracia llegó a nuestras vidas desde el día de la salvación y está con nosotros para darnos la capacidad de caminar. Pero hay una gracia que recibiremos al final. Esa es parte del Dios de toda gracia, porque todo lo abarca. Dentro de esa, le dije solamente como un comentario, están los dones para funcionar y para servir y para manifestar la gracia de Dios a través de sanidad, de milagros, palabra profética, discernimiento de espíritus. Por eso dice el verso, capítulo 5, verso 10 que hemos leído, mas el Dios de toda gracia. Esa gracia pasada, presente, futura. Como buenos administradores de la gracia, multiforme gracia de Dios, nosotros tenemos, por ejemplo, Santiago 4:6 dice, fíjese qué importante, dice aquí, Santiago 4:6, leámoslo todo. ¿Qué dice? ¿Qué hace Dios? Pero Él da mayor gracia. ¿Qué es gracia? Esa voluntad, esa bondad de Dios, ese favor para usted y para mí, ese poder habilitador para vivir la vida como a Dios agrada. Dios da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios. ¿Y qué dice? Y da gracia a los humildes. Lo único que obstaculiza que yo reciba más bondad, más favor, más bendición, más poder habilitador, es la soberbia.
Dios resiste al soberbio, dice. Le dice, no vas a avanzar. Pide el auxilio de Dios, Dios le da más gracia. ¿Qué es gracia? Por eso cuando usted vaya a buscar un trabajo, esa gracia, ese favor, ¿qué va a hacer? Que ahí está el puesto para usted. Que cuando usted va a hacer el negocio, usted lo va a poder hacer al negocio. O Dios va a traer los clientes para que usted le compren lo que usted tiene, porque usted está con el favor de Dios. Si usted va a estudiar, bueno, si es humilde, Dios le va a ayudar a retener, a rendir el examen bien, a funcionar bien en su profesión, porque Él es el Dios de toda gracia. Entonces, esta gracia, en Juan capítulo 1, versículo 16, Juan capítulo 1 en el Evangelio, versículo 16, mire lo que dice. ¡Qué bendición! El Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 16. Porque de su plenitud tomamos todo. ¿Y qué dice? Y gracia sobre gracia. Bondad sobre más bondad. Buena voluntad, más buena voluntad. Más favor. Ya Dios le ha dado favor, le aumenta el favor. Poder habilitador para hacer la vida agradable a Dios, más le da Dios. Porque dice, porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Eso está disponible para nosotros. Ahora, esa gracia se manifiesta en muchas cosas. Quiero que veamos algunas que dice la palabra, porque nosotros la vivimos estas cosas, pero a veces no nos damos cuenta. Como dije en Efesios capítulo 2, versículo 9, que son versículos que usted tiene que conocer de memoria para cuando evangeliza, dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, 2:8. Y después el 9. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Y el 9 dice, no por obra para que nadie porque esa es la verdadera gracia. Esta gracia se llama gracia salvadora, es la que nos salvó y nos tiene salvos delante de su presencia y nos lleva a la eternidad. Hay otra gracia, 1 Corintios 15, versículo 9. Está dando testimonio el apóstol Pablo. 1 Corintios capítulo 15, versículo 9 dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque yo perseguía la iglesia de Dios. Versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todo ello, que todos los otros apóstoles. Pero lo aclara. No se lleva la gloria a él, pero no yo. ¿Qué es lo que actuó para que él sea eficiente? La gracia de Dios. La gracia de Dios es lo que lo hace eficiente. En su profesión, en su negocio, en su empresa, en su trato con las personas. El vendedor tiene que tener gracia. Viene el cliente y lo tiene que atender con una sonrisa, con buenas palabras, dándole toda la información con esmero. Cuando no nos atienden bien, nos atienden mal, no volvemos a ese lugar a comprar. Porque fue desagradable. Pero donde lo atendieron muy bien, con mucha gracia, ¿qué hace? Siempre vamos a comprar a ese lugar. Porque nos sentimos bien, nos sentimos cómodos, nos sentimos bien tratados, bien apreciados. Se nos da lo que pedimos, las cosas son buenas. Por eso Pablo dice,
yo soy el apóstol más pequeñito. ¿Y por qué lo dice? Porque yo perseguía a la iglesia, fue un bandido. Pero ahora quiero decirle que por la gracia de Dios soy lo que soy. Él era apóstol, profeta y evangelista. 3 ministerios tenía. Pero aclara y dice, y yo he trabajado más que todo, pero quiero decir bien claro esto, no es mi fuerza, no ha sido mi capacidad mental, no ha sido mi título, y él tenía títulos, fariseo de fariseos, circuncidado al 8º día, enseñado por el rabino más grande Gamaliel, de familia de dinero. Pero él dice, no, lo que me ha hecho a mí ser útil y capaz, la gracia de Dios. La gracia de Dios. Esa es parte de la multiforme gracia de Dios. Hay otras manifestaciones de gracia, por ejemplo, Romanos 5:17. Es temprano, podemos estar hasta las 2 de la tarde, ¿verdad? Va a haber que calentar la sopa de nuevo, lo único. Pues si por la transgresión de un solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia ¿de qué? De la gracia y del don de la justicia. Esta es una gracia santificadora. Esto es lo que yo le digo, el poder habilitador para vivir la vida de... Dice, sed santo porque yo soy santo, ¿verdad? Dios le agrada. Y santo no es que usted va a estar encerrado y no se va a relacionar con el mundo, o como en la Edad Media hicieron un monasterio en medio de la montaña y ahí se fueron para no mezclarse. No, eso no es. Es vivir en medio de la sociedad, pero que los principios cristianos son los que me guíen. Como le dijo a Jeremías, conviértanse ellos a ti y no tú a ellos. Que yo haga valer las cosas, los principios que Dios me ha enseñado. Romanos 8:1, hay una historia ahí. Romanos capítulo 8, versículo 1. Vamos a ver cuál porque para no leerlo todo, está hablando, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, dice el verso 2, porque lo era imposible para la ley por cuanto es débil por la carne, Dios habiendo dado a su Hijo en semejanza de pecado, a causa del pecado condenó todo en la cruz. Amén. Y dice aquí que Cristo se entregó por nosotros, se dio por nosotros, Él se dio, se entregó. Es la gracia de darse. Por eso el Espíritu Santo nos mueve a nosotros que nos esforcemos para bendecir a otras personas, a otros hermanos, a otra familia, o gente que no conoce a Dios. Dice de la ayuda mutua, el hacer el bien, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. ¿Verdad? Es esa gracia de darse. Pablo dice, yo lo he dado todo. Le he presentado todo el consejo de Dios. No me he guardado nada. Yo le enseñé todo lo que Dios me ha enseñado. Se dio. Y dice también que la iglesia que participó de dar una ofrenda, asimismo primero ellos se dieron. Y luego de lo que poco que tenía, mandaron una ofrenda para la iglesia de Jerusalén. Se dieron. Primeramente al Señor y después a los demás. Ahora, Colosenses 3:16 dice, cantando con gracia, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Se canta con gracia. Colosenses capítulo 3, versículo 16, ahí está puesto. Amén. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñando y exhortando unos a otros
en toda sabiduría y cantando ¿con qué? Con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos. La gracia de Dios, ese favor, ese poder habilitador, nos capacita para poder cantarle al Señor. Y que a Dios le agrada que le alabemos. En el capítulo 4 del mismo Colosenses, en el verso 6 dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Quiere decir, dice que vuestra palabra sea siempre con gracia. ¿Gracia qué es? Con bondad, con favor, con buena voluntad. Nuestra respuesta debe ser bien, no con malas palabras, no con agresividad, sí con claridad, sí con firmeza, pero es la gracia que nos hace saber hablar. Y acá dice, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. El Espíritu Santo le va a ayudar a dar la respuesta correcta a lo que se le pregunta sobre el reino de Dios y la obra de Cristo. Podemos mirar muchas otras manifestaciones, la gracia que fortalece, la gracia para sufrir. Con esto vamos a ver. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 9, dice que Pablo está teniendo un tema de salud, ¿sí? Y ha orado 3 veces al Señor que le quite ese problema. Y dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Dice, porque mi poder se perfecciona, también significa se madura en la debilidad, se vuelve más capaz, más desarrollado. Y dice, yo le pedí que me quite, era un problema que le molesta, el aguijón en la carne, dice la palabra. Y le he orado a Dios, y Dios me ha dicho, bástate. O sea que la gracia es algo que viene con nosotros y nos da la fuerza de saber sobrellevar dificultades, problemas, situaciones que hay veces, bueno, me duele tal, me duele cual, pero ¿dónde está Dios? Y está en el mismo lugar de siempre, está aquí adentro y está conmigo todos los días. Pero en algunos casos Dios responde no. Y hay veces no escuchamos el no, porque nosotros estamos esperando siempre sí, y te soluciona el problema. Pero acá dice, bástate mi gracia. La gracia le da a cada uno la capacidad para poder llegar hasta el fin, sin retroceder, sin renegar a Dios, sin enojarnos con el Señor. Volvemos al versículo del principio. Él es el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna. Ahora el versículo dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Amén. Hay lugares donde se predica que todo bien, todo va a ir bien, usted va a tener de todo, va a ir acá y va a ir allá, y va a viajar y va a tener, pero no le dicen que hay momentos adversos. No le cuentan que las rosas, que son tan bonitas, tienen espinas. Y no sé si usted la ha pasado, si agarró una rosa y ahí nomás ya se ha pinchado el dedo y le sale sangre. Dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo, porque el padecer de esas pruebas y circunstancias son para trabajar en nuestro carácter, ¿sí? Al introvertido, Dios lo va a hacer que sepa expresar. Al extrovertido, le va a enseñar que sea medido en sus cosas, ¿sí?
Al depresivo lo va a hacer que sea estable, ¿sí? Al muy que todo anda saltando, le va a decir que sea, lo va a poner más calmo, más equilibrado, ¿sí? No que carezca de esas manifestaciones, pero que sepa, dice que el proceso es para tener dominio propio. Y en eso está trabajando con nosotros. Él es el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria. Después que hayáis padecido, dice que el final de este tema, en el primera de Pedro 5:10, dice, perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Eso está tratando con todos nosotros. ¿Y qué es perfeccione? La palabra perfeccionar es madurar, completar, desarrollado. O sea que Dios está trabajando para desarrollar, para que seamos personas confiables a Él, que Dios lo pueda usar, personas maduras. Cuando en Santiago capítulo 1 habla de la prueba y dice, tenga la prueba su obra completa para que seáis cabales sin que os falte cosa alguna. Por eso luego dice a la prueba, a la fe añadí virtud, la virtud paciencia, la paciencia dominio propio, a dominio propio, ¿cómo se llama esto? Fraternal, amor fraternal, ¿no es cierto? Porque si tenéis estas cosas y están en vosotras, no caeréis jamás, dice. No caeréis jamás. Entonces, Dios está fortaleciéndonos. En Génesis 22, eso es tarea para la casa, porque no vamos a poner el capítulo, pero usted sabe que ahí está la historia de Abraham, el justo, el hombre que por la fe caminó con Dios. Dios tenía que perfeccionarlo, madurarlo, completarlo. Y le dice, llévalo a tu hijo y sacrifícamelo. Y se va al monte y llevaba la leña. No llevaba el teclado para adorar, llevaba la leña, ni la guitarra. Y el hijo le dice, ¿y dónde está el sacrificio? Dios se proveerá, dice. Yo creo que ha sido una profecía esa. Porque cuando lo pone al hijo arriba del fuego, de la leña, que después tenía que prender, y lo va a matar, la voz del ángel de parte de Dios dice, detén tu mano, porque yo sé que me temes. Y ahí nomás le mostró que había un animalito que estaba agarrado, y ese lo ofreció en sacrificio. ¿Qué es lo que Dios dijo? Yo sé que me temes. Dios le dijo, yo hoy te he hecho ver que en tu corazón yo soy primero. Dios siempre va a probarnos y va a ver si en mi corazón primero está mi mamá, mi papá, o mi esposa, o el esposo, o los hijos. ¿Quién es primero? Primero es Dios. Después es mi familia. Tercero es la iglesia. Y cuando hablamos Dios, en el caso mío es Dios y después viene mi esposa. Y luego mis hijos. Y después viene la iglesia. Y yo tengo que hacer respetar a mi esposa. Un día mi mamá dijo una cosa contraria y yo le dije, un momento mamá, ella es mi esposa, ella es la número 1 para mí, así que la vas a respetar. Pero soy tu madre, claro que sos mi madre y siempre lo vas a hacer y te amo y te honro, pero yo tengo ahora mi familia y en mi familia primero es Dios y después es ella. ¿Sabe por qué la iglesia es en tercer lugar? En otros lados dice Dios, iglesia y familia. Y algunos descuidan la familia.
Fíjese que la Biblia le dice, Pablo a Timoteo, nombra ancianos, obispos y diáconos, y el requisito, que gobiernen bien su casa, dice. Requisito, que gobiernen bien su casa. Entonces, si gobierna mal su casa, no puede servir como liderazgo en la iglesia. Por eso es primero es Dios, segundo ¿qué era? La familia, y tercero es la iglesia. Por supuesto, yo no me voy... Bueno, es que mi familia quería que yo lo lleve al parque a comer salchicha. No, llévelo a comer después de las 12 o llévelo a las 8 de la mañana, pero de 10 a 12 aquí. Es mi responsabilidad. Puedo llevarle el sábado, puedo llevarle el viernes. O viene mi tía de lejos. Me tuve que quedar para atenderla a la tía porque quería que le haga... No sé qué sopa se llama la que comen acá, ¿no? Sopa y pilla iba a decir. No, dígale, tía, tengo que ir a la iglesia, vamos, y ahí la ganamos a la tía. Y si la tía dice, ay no, porque, bueno, espéreme y cuando vuelva, o vaya a visitar al otro pariente y venga. Es Dios, mi familia, mi esposa, y viene la iglesia. Es el orden. Él nos perfecciona. Y le mostró a Abraham que Dios era primero. Dios ya sabía eso, pero Él le mostró que en el corazón de Abraham Dios era primero. Dice Santiago 1:4, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos, cabales, sin que os falte cosa alguna. La palabra perfecto ahí es maduro, perfeccione, perfecto, perfeccione dice ahí, cabales. Ahora dice que Dios, aparte de perfeccionarnos, nos va a afirmar. Hebreos 13:9 dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ella. Aliméntese de la palabra de Dios, no solo de comida física. La comida física va al proceso del cuerpo y usa los minerales que necesite, lo que no necesita ya no sirve. Pero la gracia, la palabra de Dios, para todo aprovecha. Y me afirma, me pone seguro, porque vendrán momentos difíciles, porque Dios está probando. También dice que nos va a fortalecer, Dios os fortalezca. Dios da nueva fuerza al cansado. ¿Sabía eso, verdad? Isaías 40:31 dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nueva fuerza. Levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Ese es el Dios de toda gracia. No solo nos perfecciona, nos madura, no solo nos afirma, sino que también nos da fuerza, como la fuerza que le dio a Pablo. Esa fortaleza, le doy un ejemplo, ese es para tarea para la casa. Primera de Samuel 30, dice que salieron David y su ejército a incursionar y volvieron, y cuando volvieron vino otro ejército y se llevó cautiva a todas las esposas de los soldados y las 2 esposas de él, y a los hijos los llevaron como esclavos. Dice que lloraron hasta que les faltó la fuerza. Imagínese cómo sería imagínese usted el llanto de perder a su esposa y a sus hijos pequeñitos, y que los llevan caminando por el desierto y los venden como esclavos, abusan, los matan. Todo lo que pasaba por la mente, lloraron hasta que se cansaron. Y luego los soldados lo empezaron a mirar a David con enojo, con odio,
porque sabían que él dio la orden de salir. Y dice que pensaban apedrearlo. Y el versículo 6 dice, mas él se fortaleció en Jehová. 1 Samuel 36, a ver si está ahí, es como acabo de decir. Muy bien, esperamos la computadora. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. En el día de la angustia, de la desesperación, fortalézcase en Dios. ¿Cómo se fortaleció David? Fue a la farmacia y compró vitaminas. ¿Compró una bebida energizante? No. Dice que a continuación él lo llamó al sacerdote y le dijo que venga vestido con las ropas de ministrar. Y oró y dijo, Señor, ¿podré salir y encontrar a estos merodeadores? Y Dios habló por el sacerdote y le dijo, sí lo vas a encontrar. Y David le pregunta, ¿y podré recuperar todo lo que se llevaron? Dios le responde a través del sacerdote, que la vestimenta significa la unción. Le dijo, sí, todo lo vas a encontrar. Y no le dio la ubicación por WhatsApp como nosotros hacemos. Salieron por el desierto. Y como Dios dijo que lo iba a encontrar, en el desierto encontraron un hombre abandonado, enfermo, que ellos lo dejaron para que se muera. Y ellos fueron, le dieron agua, le dieron de comer, y el hombre le dice, yo sé dónde está la guarida. Y le dio la dirección. Y fueron, y los rodearon, y los mataron, y recuperaron a todas las esposas y a todos los hijos, y todo lo que se llevaron. ¿Cómo se fortaleció David? Porque consultó a Jehová y Dios le dijo qué es lo que debía hacer. Así se fortalece la vida de una persona, preguntándole a Dios. Así se fortalece. En la desesperación no es de huir, de negar, no. Es de arrodillarse y pedirle a Dios qué vamos a hacer de este asunto. Así se fortalece. Dice que Dios no solo nos perfecciona, nos afirma, Dios nos fortalece. Amén. Abraham, Romanos capítulo 4, versículo 18 al 20, mire cómo se fortaleció la fe de Abraham, así como se debe fortalecer la fe de usted y la mía. Dice, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que él había dicho, así será tu descendencia. Versículo 19. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya casi como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Por eso dice el versículo 18, creyó esperanza contra esperanza. Lógicamente era imposible que tenga un heredero. Ya él de 100 años, Sarita de 90, estéril, tampoco tenía la fuerza física para dar a luz. Pero Dios le dijo, yo te voy a dar un hijo de ella, no de la esclava. No por otra forma, no, de tu simiente y de ella van a ser. Y aunque se veía ya casi como muerto, ya tenía un pie en el cajón, digo yo, no se debilitó su fe. ¿Cómo se fortaleció la fe de Abraham? Lo dice el verso 20. Leamos el 20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció, ¿cómo? En fe, ¿cómo? Dando gloria a Dios. En el día del asunto difícil,
o que la cosa no se concreta, pero Dios ha dicho que así va a ser, en vez de desesperarme, ¿qué tengo que hacer? Tengo que levantar las manos y dar gloria a Dios. Cantar. Pero está loco, ves que la cosa es difícil. Yo creo en Dios y le adoro, dando gloria a Dios. Así se fortalece la persona. Lo contrario al sistema del mundo. Nosotros muchas veces nos desesperamos, pero Dios da la receta en la Biblia. Para la casa, lea el Salmo 77. Todo el Salmo dice, está angustiado David y le están atacando y lo amenazan de muerte y Saúl venía con el ejército y lo quería eliminar y la gente mucho lo abandonó y estaba con muchas necesidades. Y le agarra la duda. Y entonces le hace pregunta, ¿será que Dios ya no ayuda? ¿Será que se le acabó el poder a Dios? ¿Será que Dios no escucha mi oración? ¿Será que ya Dios no tiene misericordia? Esas preguntas se hacía David. Pero al final del capítulo dice, no, yo voy a venir y voy a declarar lo que yo he visto que Dios ha hecho. Yo he visto que Dios sanó a mi hermana. Yo he visto que Dios habló a mi esposo o a mi esposa. Yo he visto el milagro de sanidad de fulano. Dice, traeré a memoria las obras de Dios. Yo he visto y sé que Dios obra sobrenaturalmente. Lea el Salmo 77 y ante esa situación y esas preguntas, él dice, no, yo voy a declarar lo que Dios ha dicho. Así se fortaleció. Dando gloria a Dios, recordando las cosas que Dios ha dicho, consultando a Dios como lo hizo a David, así se fortalece nuestra vida. Amén. Y luego dice, establezca. Establecer quiere decir que Dios me afirma, me planta, me pone y dice que de ahí yo no me mueva, es mi lugar. Dios no es que lo pone aquí, al otro mes lo lleva a otro lado, al otro lo lleva a otro lado. Hay gente que dice, bueno, pero aquí no hacen esto, el otro, me voy allá, porque he visto en YouTube que allá hace así. No, Dios no hace así. Dios planta y ahí la persona va a desarrollar, va a dar fruto. Podrá salir y ministrar aquí o a la China, pero vuelve porque ese es su lugar donde Dios lo ha establecido. Y podríamos hablar muchas otras cosas de la gracia, porque esa es la multiforme gracia, porque Él es el Dios ¿de qué? De toda gracia, que nos llamó, ¿a dónde nos llamó? A su gloria eterna. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él os, perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Y cómo termina el versículo? A Él sea la gloria. Cántela esa canción porque es muy ungida para adorar a Dios. Pero sepa que todas esas cosas son las que Dios está empeñado en nuestras vidas. Nos corrige cuando nos equivocamos o nos corrige por ignorancia. Muchas veces ignoramos estas cosas o no las usamos porque Dios nos lo ha dado como herramienta. Pero Él es el Dios de toda gracia. Fuera de Él no hay nada que pueda ayudarnos. No hay nada que pueda ser útil. Él es adelante. Ahí están buscando a alguien. Vaya, alguien vaya. Oh, está. Él es el Dios de toda gracia. Hay otro tema de la gracia, solo se lo comento. Dice en 2 de Pedro 3, 18, que es el último versículo,
ese puede ser tema para otra ocasión. ¿Pasa, hermanito? Mire lo que dice aquí. Antes bien, ¿qué dice? Crecer. En la gracia esa que Dios nos ha dado, todavía puede crecer. Crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice que podemos seguir creciendo en la gracia. ¿Qué era la gracia? Esa bondad, ese dador para caminar con Dios se puede aumentar. Creced en la gracia, dice. En Hebreos dice, acerquémonos pues confiadamente al trono, ¿de dónde? De la gracia, para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Siempre está disponible más gracia. Por eso dice, de Él recibimos gracia sobre gracia. Juan capítulo 1 que hemos leído. Él es el Dios de toda gracia. Así que yo quiero orar esta mañana para que recibamos más gracia de la que tenemos. La gracia para cantar, la gracia para hablar, la gracia para servir, la gracia que nos fortalece en los momentos de adversidad o de alguna situación de salud, la gracia para ministrar la palabra de Dios, para ser efectivo en el ministerio, en los dones que Dios nos ha dado. ¿Sabe que el don que Dios le dio, si usted lo practica, ese don se desarrolla, crece? Y va a ser de bendición para usted y para todas las personas que usted pueda ministrar con esa gracia. Cerremos nuestros ojos y oremos. Dios de toda gracia, dígale usted también, Dios de toda gracia. Y dígale con sus palabras, gracias Señor, por esta gracia eterna, por esta gracia presente, por la gracia que me espera en el futuro. Líbrame de salirme de esta gracia. Reprendo todo espíritu de religión. Y Señor, ayúdame a caminar en esta gracia multiforme. Quiero, Señor, desarrollar y conocer cuáles son los dones que me has dado para ser buen administrador de esta multiforme gracia. Y al Dios de toda gracia oro y bendigo. Señor, perfecciona nuestras vidas, afírmanos, fortalécenos, establécenos, Señor. A ti sea toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Gracias, Señor. Y en esta hora oro para que todo aquel que tenga una necesidad de salud, Señor, venga tu gracia y sea ministrando sanidad, sea ministrando salud. Ordenamos al cuerpo que se restaure todas las funciones normales. También pido por sanidad de nuestro corazón, de nuestra mente. Señor, sean sanadas todas heridas, traumas y complejos que la vida, las situaciones, las personas han ejercido en contra nuestro. Señor, sea sanada nuestra mente, sea sanado nuestro corazón. Señor, que tu paz me gobierne, Señor. A ti sea la gloria. Y que la vida espiritual de cada uno de tus hijos vaya en aumento hasta que el día sea perfecto, Señor. Gracias te doy. Bendigo su economía y sus finanzas, Señor. Bendigo, Señor, a la familia, a los niños, a los jóvenes, Señor. Dale buenos amigos. Saca las malas amistades, Señor.
Crea buenas amistades, buenas relaciones, Señor. Guarda la vida en el trabajo, Señor. Sujeto a todas las autoridades, todos los que están en autoridad, a tus pies, Señor. Que tú no permitas que avasallen a la vida de tus hijos, Señor. Que tú salgas en defensa de ellos y, Señor, y los honres. Te damos la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.